Cuarto grado Escuela de Pastoral. Lección 38. La Iglesia, luz de Cristo en el mundo. ¿Es posible cambiar el rumbo del mundo desde la fe? Sí, porque cuando Cristo brilla en su Iglesia, el amor vence al odio, la justicia derrota a la indiferencia y la paz silencia la guerra. Hoy más que nunca, los cristianos somos llamados a encender la luz en medio de las tinieblas. ¿Estás listo para ser parte de la esperanza que transforma naciones? Oración para meditar la lección 38, la Iglesia, luz de Cristo en el mundo. Señor Jesús, luz eterna que disipa toda tiniebla. Hoy me acerco a ti con humildad y deseo ardiente de aprender, de comprender lo que tu Iglesia enseña para el bien del mundo entero. Gracias por la gracia de esta lección, que me revela la belleza de una Iglesia que no se encierra en sí misma, sino que sale con el corazón encendido a iluminar las naciones, a sanar las heridas del odio con la medicina del amor. Padre de misericordia, ayúdame a reflexionar con profundidad lo que he aprendido, que la paz no nace de los discursos, sino del corazón transformado, que la justicia no es un sueño lejano, sino una tarea concreta para el discípulo que se compromete. Espíritu Santo, sabiduría del Altísimo, ven sobre mí. Haz que mi estudio no sea solo conocimiento, sino semilla viva que germine en acciones de caridad, en decisiones valientes que construyan un mundo más fraterno, más humano, más cristiano. Señor, enséñame a ser parte activa de esta Iglesia que ama y sirve, que denuncia con firmeza el pecado estructural, pero que abraza con ternura a los pobres, a los débiles, a los que sufren. Que mi voz, mis manos y mi vida entera sean instrumentos de tu paz. Gracias, Señor, por esta oportunidad de crecer en sabiduría y en espíritu. Gracias por guiar a tu Iglesia con pastores santos, y por regalarme esta lección como faro en mi camino. Hazme digno discípulo tuyo, testigo fiel de tu reino. Sal y luz en este mundo que tanto necesita tu verdad. Amén. El amanecer de Dios se infiltra más y más en la densa niebla del pecado, continuando con lo expuesto en la lección 37, Gaudium et Spes. Sección 2. Edificar la comunidad internacional, causas y remedios de las discordias. Punto 83. Para edificar la paz, se requiere ante todo que se desarraiguen las causas de discordia entre los hombres, que son las que alimentan las guerras. Entre esas causas deben desaparecer, principalmente, las injusticias. No pocas de estas provienen de las excesivas desigualdades económicas y de la lentitud en la aplicación de las soluciones necesarias. Otras nacen del deseo de dominio y del desprecio por las personas y, si ahondamos en los motivos más profundos, brotan de la envidia, de la desconfianza, de la soberbia y demás pasiones egoístas. Como el hombre no puede soportar tantas deficiencias en el orden, estas hacen que, aun sin haber guerras, el mundo esté plagado sin cesar de luchas y violencias entre los hombres. Como, además, existen los mismos males en las relaciones internacionales, es totalmente necesario que, para vencer y prevenir semejantes males, y para reprimir las violencias desenfrenadas, las instituciones internacionales cooperen y se coordinen mejor y más firmemente, y se estimule sin descanso la creación de organismos que promuevan la paz. La comunidad de las naciones y las instituciones internacionales. Punto 84. Dados los lazos tan estrechos y recientes de mutua dependencia que hoy se dan entre todos los ciudadanos y entre todos los pueblos de la tierra, la búsqueda certera y la realización eficaz del bien común universal exigen que la comunidad de las naciones se dé a sí misma un ordenamiento que responda a nuestras obligaciones actuales, teniendo particularmente en cuenta las numerosas regiones que se encuentran aún hoy en estado de miseria intolerable. Para lograr estos fines, las instituciones de la comunidad internacional deben, cada una por su parte, proveer a las diversas necesidades de los hombres, tanto en el campo de la vida social, como alimentación, higiene, educación, trabajo, como en múltiples circunstancias particulares que surgen acá y allá. Por ejemplo, la necesidad general que las naciones en vías de desarrollo sienten de fomentar el progreso, de remediar en todo el mundo la triste situación de los refugiados o ayudar a los emigrantes y a sus familias. Las instituciones internacionales, mundiales o regionales ya existentes,
son beneméritas del género humano. Son los primeros conatos de echar los cimientos internacionales de toda la comunidad humana para solucionar los gravísimos problemas de hoy, señaladamente para promover el progreso en todas partes y evitar la guerra en cualquiera de sus formas. En todos estos campos, la Iglesia se goza del espíritu de auténtica fraternidad que actualmente florece entre los cristianos y los no cristianos, y que se esfuerza por intensificar continuamente los intentos de prestar ayuda para suprimir ingentes calamidades. La cooperación internacional en el orden económico. Punto 85. La actual unión del género humano exige que se establezca también una mayor cooperación internacional en el orden económico, pues la realidad es que, aunque casi todos los pueblos han alcanzado la independencia, distan mucho de verse libres de excesivas desigualdades y de toda suerte de inadmisibles dependencias, así como de alejar de sí el peligro de las dificultades internas. El progreso de un país depende de los medios humanos y financieros de que dispone. Los ciudadanos deben prepararse, por medio de la educación y de la formación profesional, al ejercicio de las diversas funciones de la vida económica y social. Para esto se requiere la colaboración de expertos extranjeros que, en su actuación, se comporten no como dominadores, sino como auxiliares y cooperadores. La ayuda material a los países en vías de desarrollo no podrá prestarse si no se operan profundos cambios en las estructuras actuales del comercio mundial. Los países desarrollados deberán prestar otros tipos de ayuda, en forma de donativos, préstamos o inversión de capitales, todo lo cual ha de hacerse con generosidad y sin ambición por parte del que ayuda y con absoluta honradez por parte del que recibe tal ayuda. Para establecer un auténtico orden económico universal, hay que acabar con las pretensiones de lucro excesivo, las ambiciones nacionalistas, el afán de dominación política, los cálculos de carácter militarista y las maquinaciones para difundir e imponer las ideologías. Son muchos los sistemas económicos y sociales que hoy se proponen, es de desear que los expertos sepan encontrar en ellos los principios básicos comunes de un sano comercio mundial. Ello será fácil si todos y cada uno deponen sus prejuicios y se muestran dispuestos a un diálogo sincero. Algunas normas oportunas. Punto 86. Para esta cooperación parecen oportunas las normas siguientes. A. Los pueblos que están en vías de desarrollo entiendan bien que han de buscar expresa y firmemente, como fin propio del progreso, la plena perfección humana de sus ciudadanos. Tengan presente que el progreso surge y se acrecienta principalmente por medio del trabajo y la preparación de los propios pueblos, progreso que debe ser impulsado no solo con las ayudas exteriores, sino ante todo con el desenvolvimiento de las propias fuerzas y el cultivo de las dotes y tradiciones propias. En esta tarea deben sobresalir quienes ejercen mayor influjo sobre sus conciudadanos. B. Por su parte, los pueblos ya desarrollados tienen la obligación gravísima de ayudar a los países en vías de desarrollo a cumplir tales cometidos, por lo cual han de someterse a las reformas psicológicas y materiales que se requieren para crear esta cooperación internacional. Busquen así, con sumo cuidado en las relaciones comerciales con los países más débiles y pobres, el bien de estos últimos, porque tales pueblos necesitan para su propia sustentación los beneficios que logran con la venta de sus mercancías. C. Es deber de la comunidad internacional regular y estimular el desarrollo de forma que los bienes a este fin destinados sean invertidos con la mayor eficacia y equidad. Pertenece también a dicha comunidad, salvado el principio de la acción subsidiaria, ordenar las relaciones económicas en todo el mundo para que se ajusten a la justicia. Fúndense instituciones capaces de promover y de ordenar el comercio internacional, en particular con las naciones menos desarrolladas, y de compensar los desequilibrios que proceden de la excesiva desigualdad de poder entre las naciones. Esta ordenación, unida a otras ayudas de tipo técnico, cultural o monetario, debe ofrecer los recursos necesarios a los países que caminan hacia el progreso, de forma que puedan lograr convenientemente el desarrollo de su propia economía. D. En muchas ocasiones surge la necesidad de revisar las estructuras económicas y sociales, pero hay que prevenirse frente a soluciones técnicas poco ponderadas y, sobre todo, aquellas que ofrecen al hombre ventajas materiales, pero se oponen a la naturaleza y al perfeccionamiento espiritual del hombre, pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cualquier parcela de la familia humana, tanto en sí misma como en sus mejores tradiciones,
lleva consigo algo del tesoro espiritual confiado por Dios a la humanidad, aunque muchos desconocen su origen. Cooperación internacional en lo tocante al crecimiento demográfico. Punto 87. Es sobremanera necesaria la cooperación internacional en favor de aquellos pueblos que actualmente, con harta frecuencia, aparte de otras muchas dificultades, se ven agobiados por la que proviene del rápido aumento de su población. Urge la necesidad de que, por medio de una plena e intensa cooperación de todos los países, pero especialmente de los más ricos, se halle el modo de disponer y de facilitar a toda la comunidad humana aquellos bienes que son necesarios para el sustento y para la conveniente educación del hombre. Son varios los países que podrían mejorar mucho sus condiciones de vida si pasaran, dotados de la conveniente enseñanza, de métodos agrícolas arcaicos al empleo de las nuevas técnicas, aplicándolas con la debida prudencia a sus condiciones particulares. Una vez que se haya establecido un mejor orden social y se haya distribuido más equitativamente la propiedad de las tierras. Los gobiernos respectivos tienen derechos y obligaciones, en lo que toca a los problemas de su propia población, dentro de los límites de su específica competencia. Tales son, por ejemplo, la legislación social y la familiar, la emigración del campo a la ciudad, la información sobre la situación y necesidades del país. Como hoy la agitación que en torno a este problema sucede a los espíritus es tan intensa, es de desear que los católicos expertos en todas estas materias, particularmente en las universidades, continúen con intensidad los estudios comenzados y los desarrollen cada vez más. Dado que muchos afirman que el crecimiento de la población mundial, o al menos el de algunos países, debe frenarse por todos los medios y con cualquier tipo de intervención de la autoridad pública, el concilio exhorta a todos a que se prevengan frente a las soluciones, propuestas en privado o en público y a veces impuestas, que contradicen a la moral, porque, conforme al inalienable derecho del hombre al matrimonio y a la procreación, la decisión sobre el número de hijos depende del recto juicio de los padres, y de ningún modo puede someterse al criterio de la autoridad pública. Y como el juicio de los padres requiere como presupuesto una conciencia rectamente formada, es de gran importancia que todos puedan cultivar una recta y auténticamente humana responsabilidad que tenga en cuenta la ley divina, consideradas las circunstancias de la realidad y de la época. Pero esto exige que se mejoren en todas partes las condiciones pedagógicas y sociales, y sobre todo, que se dé una formación religiosa o, al menos, una íntegra educación moral. De al hombre también conocimiento sabiamente cierto de los progresos científicos con el estudio de los métodos que pueden ayudar a los cónyuges en la determinación del número de hijos, métodos cuya seguridad haya sido bien comprobada y cuya concordancia con el orden moral esté demostrada. Misión de los cristianos en la cooperación internacional. Punto 88. Cooperen gustosamente y de corazón los cristianos en la edificación del orden internacional con la observancia auténtica de las legítimas libertades y la amistosa fraternidad con todos, tanto más cuanto que la mayor parte de la humanidad sufre todavía tan grandes necesidades, que con razón puede decirse que es el propio Cristo quien en los pobres levanta su voz para despertar la caridad de sus discípulos. Que no sirva de escándalo a la humanidad el que algunos países, generalmente los que tienen una población cristiana sensiblemente mayoritaria, disfrutan de la opulencia, mientras otros se ven privados de lo necesario para la vida y viven atormentados por el hambre, las enfermedades y toda clase de miserias. El espíritu de pobreza y de caridad son gloria y testimonio de la Iglesia de Cristo. Merecen, pues, alabanza y ayuda a aquellos cristianos, en especial jóvenes, que se ofrecen voluntariamente para auxiliar a los demás hombres y pueblos. Más aún, es deber del pueblo de Dios, y los primeros los obispos, con su palabra y ejemplo, el socorrer, en la medida de sus fuerzas, las miserias de nuestro tiempo y hacerlo, como era antes costumbre en la Iglesia, no solo con los bienes superfluos, sino también con los necesarios. El modo concreto de las colectas y de los repartos, sin que tenga que ser regulado de manera rígida y uniforme, ha de establecerse, sin embargo, de modo conveniente en los niveles diocesano, nacional y mundial, unida, siempre que parezca oportuno, la acción de los católicos con la de los demás hermanos cristianos, porque el espíritu de caridad en modo alguno prohíbe el ejercicio fecundo y organizado de la acción social caritativa, sino que lo impone obligatoriamente. Por eso es necesario que quienes quieren consagrarse al servicio de los pueblos en vías de desarrollo se formen en instituciones adecuadas.
Presencia eficaz de la Iglesia en la comunidad internacional. Presencia eficaz de la Iglesia en la comunidad internacional. Punto 89. La Iglesia, cuando predica, basada en su misión divina, el Evangelio a todos los hombres y ofrece los tesoros de la gracia, contribuye a la consolidación de la paz en todas partes y al establecimiento de la base firme de la convivencia fraterna entre los hombres y los pueblos, esto es, el conocimiento de la ley divina y natural. Es este el motivo de la absolutamente necesaria presencia de la Iglesia en la comunidad de los pueblos para fomentar e incrementar la cooperación de todos, y ello tanto por sus instituciones públicas como por la plena y sincera colaboración de los cristianos, inspirada pura y exclusivamente por el deseo de servir a todos. Este objetivo podrá alcanzarse con mayor eficacia si los fieles, conscientes de su responsabilidad humana y cristiana, se esfuerzan por despertar en su ámbito personal de vida la pronta voluntad de cooperar con la comunidad internacional. En esta materia, préstese especial cuidado a la formación de la juventud, tanto en la educación religiosa como en la civil. Participación del cristiano en las instituciones internacionales. Punto 90. Forma excelente de la actividad internacional de los cristianos es, sin duda, la colaboración que individual o colectivamente prestan en las instituciones fundadas o por fundar para fomentar la cooperación entre las naciones. A la creación pacífica y fraterna de la comunidad de los pueblos pueden servir también de múltiples maneras las varias asociaciones católicas internacionales, que hay que consolidar aumentando el número de sus miembros bien formados, los medios que necesitan y la adecuada coordinación de energías. La eficacia en la acción y la necesidad del diálogo piden en nuestra época iniciativas de equipo. Estas asociaciones contribuyen además no poco al desarrollo del sentido universal, sin duda muy apropiado para el católico, y a la formación de una conciencia de la genuina solidaridad y responsabilidad universales. Es de desear, finalmente, que los católicos, para ejercer como es debido su función en la comunidad internacional, procuren cooperar activa y positivamente con los hermanos separados que juntamente con ellos practican la caridad evangélica, y también con todos los hombres que tienen sed de auténtica paz. El concilio, considerando las inmensas calamidades que oprimen todavía a la mayoría de la humanidad, para fomentar en todas partes la obra de la justicia y el amor de Cristo a los pobres, juzga muy oportuno que se cree un organismo universal de la Iglesia que tenga como función estimular a la comunidad católica para promover el desarrollo a los países pobres y la justicia social internacional. Conclusión. Tarea de cada fiel y de las iglesias particulares. Punto 91. Todo lo que, extraído del tesoro doctrinal de la Iglesia, ha propuesto el concilio, pretende ayudar a todos los hombres de nuestros días, a los que creen en Dios y a los que no creen en Él de forma explícita, a fin de que, con la más clara percepción de su entera vocación, ajusten mejor el mundo a la superior dignidad del hombre, tiendan a una fraternidad universal más profundamente arraigada y, bajo el impulso del amor, con esfuerzo generoso y unido, respondan a las urgentes exigencias de nuestra edad. Ante la inmensa diversidad de situaciones y de formas culturales que existen hoy en el mundo, esta exposición, en la mayoría de sus partes, presenta deliberadamente una forma genérica, más aún, aunque reitera la doctrina recibida en la Iglesia, como más de una vez trata de materias sometidas a incesante evolución, deberá ser continuada y aplicada en el futuro. Confiamos, sin embargo, que muchas de las cosas que hemos dicho, apoyados en la palabra de Dios y en el espíritu del Evangelio, podrán prestar a todos valiosa ayuda, sobre todo una vez que la adaptación a cada pueblo y a cada mentalidad haya sido llevada a cabo por los cristianos bajo la dirección de los pastores. El diálogo entre todos los hombres. Punto 92. La Iglesia, en virtud de la misión que tiene de iluminar a todo el orbe con el mensaje evangélico y de reunir en un solo espíritu a todos los hombres de cualquier nación, raza o cultura, se convierte en señal de la fraternidad que permite y consolida el diálogo sincero, lo cual requiere, en primer lugar, que se promueva en el seno de la Iglesia la mutua estima, respeto y concordia, reconociendo todas las legítimas diversidades, para abrir, con fecundidad siempre creciente, el diálogo entre todos los que integran el único pueblo de Dios, tanto los pastores como los demás fieles. Los lazos de unión de los fieles son mucho más fuertes que los motivos de división entre ellos. Haya unidad en lo necesario, libertad en lo dudoso, caridad en todo.
Nuestro espíritu abraza al mismo tiempo los hermanos que todavía no viven unidos a nosotros en la plenitud de comunión y abraza también a sus comunidades. Con todos ellos nos sentimos unidos por la confesión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y por el vínculo de la caridad, conscientes de que la unidad de los cristianos es objeto de esperanzas y de deseos hoy, incluso por muchos que no creen en Cristo. Los avances que esta unidad realice en la verdad y en la caridad bajo la poderosa virtud del Espíritu Santo serán otros tantos presagios de unidad y la paz para el universo mundo. Por ello, con unión de energías y en formas cada vez más adecuadas para lograr hoy con eficacia este importante propósito, procuremos que, ajustándonos cada vez más al Evangelio, cooperemos fraternalmente para servir a la familia humana, que está llamada en Cristo Jesús a ser la familia de los hijos de Dios. C.F. Juan 23, Encíclica Ad Petri Catedram, 29 de junio de 1959, AAS 511959513. Nos dirigimos también por la misma razón a todos los que creen en Dios y conservan en el legado de sus tradiciones preciados elementos religiosos y humanos, deseando que el coloquio abierto nos mueva a todos a recibir fielmente los impulsos del Espíritu y a ejecutarlos con entusiasmo. El deseo de este coloquio, que se siente movido hacia la verdad por impulso exclusivo de la caridad, salvando siempre la necesaria prudencia, no excluye a nadie por parte nuestra, ni siquiera a los que cultivan los bienes esclarecidos del espíritu humano, pero no reconocen todavía al autor de todos ellos. Ni tampoco excluye a aquellos que se oponen a la Iglesia y la persiguen de varias maneras. Dios Padre es el principio y el fin de todos. Por ello, todos estamos llamados a ser hermanos. En consecuencia, con esta común vocación humana y divina, podemos y debemos cooperar, sin violencias, sin engaños, en verdadera paz, a la edificación del mundo. Edificación del mundo y orientación de éste a Dios. Punto 93. Los cristianos, recordando la palabra del Señor, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en el amor mutuo que os tengáis, Juan 13:35, no pueden tener otro anhelo mayor que el de servir con creciente generosidad y con suma eficacia a los hombres de hoy. Por consiguiente, con la fiel adhesión al Evangelio y con el uso de las energías propias de éste, unidos a todos los que aman y practican la justicia, han tomado sobre sí una tarea ingente que han de cumplir en la tierra, y de la cual deberán responder ante aquel que juzgará a todos en el último día. No todos los que dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre y ponen manos a la obra. Mateo 7:21. Quiere el Padre que reconozcamos y amemos efectivamente a Cristo, nuestro hermano, en todos los hombres, con la palabra y con las obras, dando así testimonio de la verdad, y que comuniquemos con los demás el misterio del amor del Padre Celestial. Por esta vía, en todo el mundo los hombres se sentirán despertados a una viva esperanza, que es donde el Espíritu Santo, para que, por fin, llegada la hora, sean recibidos en la paz y en la suma bienaventuranza en la patria que brillará con la gloria del Señor. Al que es poderoso para hacer que copiosamente abundemos más de lo que pedimos o pensamos, en virtud del poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20-21. Todas y cada una de las cosas que en esta constitución pastoral se incluyen han obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio. Y nos, en virtud de la autoridad apostólica nos confiada por Cristo, todo ello, juntamente con los venerables padres, lo aprobamos en el Espíritu Santo, decretamos y establecemos, y ordenamos que se promulgue, para gloria de Dios, todo lo aprobado conciliarmente. Roma, en San Pedro, 7 de diciembre de 1965. Yo, Pablo, obispo de la Iglesia Católica. Importancia de los documentos conciliares. Con ánimo de hacer notar con más claridad a quienes cursan este cuarto grado de la Escuela de Pastoral la importancia que encierran las enseñanzas del Concilio Vaticano II, habida cuenta ante todo de la presencia invisible prometida de Cristo entre los que se reúnen en su nombre y la acción del Espíritu Santo, alma y luz de la Iglesia. A continuación exponemos a los alumnos la asistencia de los obispos que estudiaron, deliberaron y votaron finalmente cada uno de los documentos conciliares. Ficha, año de publicación, documento, placet, non, votos, fecha. 4-13-1963, Constitución sobre la Sagrada Liturgia,
2147, 4, 2152, 4-13-1963. 4-13-1963, Sacrosanctum Concilium, 2147, 4, 2152, 4-13-1963. 4-13-1963, Decreto sobre los medios de comunicación social, 1960, 164, 2131, 4-13-1963. 21 de noviembre de 1964, Constitución dogmática sobre la Iglesia, 2151, 5, 2156, 21 de noviembre de 1964. 21 de noviembre de 1964, Lumen Gentium, 2151, 5, 2156, 21 de noviembre de 1964. 21 de noviembre de 1964, Decreto sobre las Iglesias Orientales Católicas, 2110, 39, 2149, 21 de noviembre de 1964. 21 de noviembre de 1964, Orientalium Ecclesiarum, 2110, 39, 2149, 21 de noviembre de 1964. 21 de noviembre de 1964, Decreto sobre el Ecumenismo, 2137, 11, 2148, 21 de noviembre de 1964. 21 de noviembre de 1964, Unitatis Redintegratio, 2137, 11, 2148, 21 de noviembre de 1964. 28 de octubre de 1965, Decreto sobre el Ministerio Pastoral de los Obispos, 2319, 4, 2324, 28 de octubre de 1965. 28 de octubre de 1965, Christus Dominus, 2319, 4, 2324, 28 de octubre de 1965. 28 de octubre de 1965, Decreto sobre la renovación de la vida religiosa, 2321, 4, 2325, 28 de octubre de 1965. 28 de octubre de 1965, Perfectae Caritatis, 2321, 4, 2325, 28 de octubre de 1965. 28 de octubre de 1965, Optatam Totius, 2318, 3, 2321, 28 de octubre de 1965. 28 de octubre de 1965, Declaración sobre la Formación Cristiana de la Juventud, 2290, 35, 2325, 28 de octubre de 1965. 28 de octubre de 1965, Gravissimum Educationis, 2290, 35, 2325, 28 de octubre de 1965. 28 de octubre de 1965, Declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, 2221, 88, 2310, 28 de octubre de 1965. 18 de noviembre de 1965, Constitución dogmática sobre la Divina Revelación, 2344, 6, 2350, 18 de noviembre de 1965. 18 de noviembre de 1965, Dei Verbum, 2344, 6, 2350, 18 de noviembre de 1965. 18 de noviembre de 1965, Decreto sobre el Apostolado de los Seglares, 2340, 2, 2342, 18 de noviembre de 1965. 18 de noviembre de 1965, Apostolicam Actuositatem, 2340, 2, 2342, 18 de noviembre de 1965. 18 de noviembre de 1965, Decreto sobre la vida religiosa, 2308, 70, 2384, 18 de noviembre de 1965. 18 de noviembre de 1965, Dignitatis Humanae, 2308, 70, 2384,
18 de noviembre de 1965. 7 de diciembre de 1965, Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, 2394, 5, 2399, 7 de diciembre de 1965. 7 de diciembre de 1965, Ad Gentes Divinitus, 2394, 5, 2399, 7 de diciembre de 1965. 7 de diciembre de 1965, Decreto sobre el Ministerio y Vida de los Presbíteros, 2390, 4, 2394, 7 de diciembre de 1965. 7 de diciembre de 1965, Presbyterorum Ordinis, 2390, 4, 2394, 7 de diciembre de 1965. 7 de diciembre de 1965, Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Moderno, 2309, 75, 2391, 7 de diciembre de 1965. 7 de diciembre de 1965, Gaudium et Spes, 2309, 75, 2391, 7 de diciembre de 1965. Tanta ayuda y luz divina derramada sobre un número tan nutrido de pastores debe movernos a seguir con admiración, respeto y atención las directivas y enseñanzas que el concilio más extenso que nunca antes se dio en el mundo legado para bien de la Iglesia y el mundo.